Buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, hoy tenemos una palabra muy especial, como todos los domingos, ¿cierto? Muy especial. Que la idea es que cuando terminemos, nosotros podamos salir de aquí con una buena enseñanza y que la podamos aplicar. Y hoy vamos a seguir, nosotros hemos venido leyendo un libro. ¿Qué libro hemos estudiado? Isaías, ¿cierto? Todos los de la iglesia estamos estudiando Isaías. Y hoy también yo saqué un pasaje que vamos a ver en la prédica, que es con Isaías. Y se va a centrar en Isaías 61. ¿Listo? En Isaías 61. Ustedes ahora escucharon cuando empezamos el culto, se leyó Lucas 4 del 16 al 21, ¿cierto? Que eso ya fue en el Nuevo Testamento. Isaías fue un profeta, ¿cierto? O sea que fue en el Antiguo Testamento. ¿Listo? Porque hoy en día no hay esos profetas. Hoy en día no existen. ¿Listo? Eso que ustedes ven por ahí en televisión, que el profeta no sé qué, que el apóstol no sé cuánto, eso no existe. Eso no es bíblico ni está en la Biblia. Los profetas y los apóstoles son los que están en la Biblia, no más. ¿Listo? Ese no es el tema de hoy, pero es para ponerlos como en contexto. Y vamos a leer, para que empecemos, vamos a leer Isaías 61 del 1 al 2. Ustedes ya encontraron Isaías 61, ¿cierto? Isaías 61 del 1 al 2. Ese es el que yo voy a leer. Bueno, vamos a basar en esos, como en esos tres primeros versículos de este capítulo de Isaías. Amén. Bueno, entonces yo voy a leer, y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 61 del 1 al 2. El Espíritu, lo voy a leer en dos versiones, listo, lo voy a leer en la versión que ustedes tienen ahí, que es la Reina Valera 60, ¿cierto? Reina Valera 60. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, estaba diciendo Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, para que nos quede como más claro. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, está diciendo Isaías. ¿De parte de quién? De Dios, ¿cierto? Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Cuando Isaías estaba profetizando, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Ah? ¿A quién se refería cuando él decía, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí? A Jesús, ¿cierto? Acuérdense que el Antiguo Testamento es profecía y en el Nuevo es el cumplimiento, ¿cierto? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con estos judíos, con estos israelitas? Que no entendieron, ¿cierto? Ellos no entendían. Entonces cuando Isaías decía, el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, ellos creían que era Isaías, ¿cierto? Pero no, eso era una profecía que se estaba refiriendo
a Jesús, cuando Jesús estuviera aquí. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces se refería a eso, a que eso iba a pasar. Y ellos no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Por todo lo que vivimos, ¿cierto? Ellos siempre lo que hicieron, los judíos, fue perseguir a Jesús hasta que lo mataron, ¿cierto? Porque ellos no entendieron las buenas nuevas, ellos no entendieron la palabra nueva que traía el Señor. Ellos no la comprendieron, porque eso era sellado para ellos. Entonces, hermanos, hoy nos encontramos reunidos para meditar en este pasaje, que es sumamente significativo, ¿cierto? Es un pasaje muy significativo de la palabra de Dios, es un pasaje muy importante, ¿cierto? Y por eso lo trajimos hoy a nuestro estudio. O sea que este capítulo es considerado como una joya de la Biblia, es algo muy importante. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de redención, de restauración, que resuena en nuestros corazones y nos recuerda el propósito redentor de Dios para su pueblo. O sea que Él nos está recordando, Él lo que estaba diciendo era que iba a venir Jesús, ¿cierto? Y que eso era lo que iba a pasar. Que ¿cuál era el Espíritu de Dios? ¿En quién iba a estar? En Jesús. O sea, todo lo que Él decía ahí era para Jesús. Entonces todo esto era lo que se iba a cumplir y lo que se cumplió en Jesús. Entonces todo el Antiguo Testamento, toda la ley, todo se cumplió en Jesús cuando Él vino. Amén. Isaías es uno de los profetas más influyentes, ¿cierto? De los profetas, de los más importantes. Eso fue como 700 años antes de que llegara Jesús. O sea que mire que la venida del Señor estaba ya profetizada hacía más de 700 años. Es uno de los más influyentes, nos ofrece una visión profética del Mesías, ¿cierto? Del que iba a venir, del ungido, del Señor, de Jesús, del que iba a venir a transformar nuestras vidas, del que iba a venir a traernos esa esperanza, ¿cierto? Y como dice ahí, iba a venir a traer buenas nuevas a los abatidos, a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos, ¿cierto? Todo eso iba a ser. Y adicionalmente, lo que Él quería decir también era que el Señor iba a traer esa liberación, ¿cierto? Y que nos iba a traer esa salvación, la salvación que nos trajo. Entonces empezamos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso decía Isaías refiriéndose a Jesús. La prédica hoy se llama aprovechemos el favor de Dios. Y el momento es hoy. Aprovechemos el favor de Dios. Acuérdense que en los versículos que leímos ahora, en el versículo 2 del capítulo 61, dice, a proclamar, a pregonar el año del favor del Señor. El año del favor del Señor. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el año del favor del Señor. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. Empieza así este pasaje, este versículo. O sea que el capítulo comienza con una poderosa declaración, ¿cierto? El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Eso está en Isaías 61:1. Me ha ungido para anunciar buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio, ¿cierto? Las buenas noticias. Eso era lo que él iba, por eso el Espíritu estaba sobre él para anunciar esas buenas nuevas. Y aquí ahí Isaías había profetizado el nombre del Mesías, como les dije ahora, no era que se refería a Isaías, sino que se refería al Mesías, se refería a Jesús. Y se estaba anticipando al ministerio que iba a tener Jesucristo aquí en la tierra. Y esta unción no es solo una señal de autoridad, o sea, esa unción que el Espíritu Santo iba a tener sobre Jesús, no era solo una señal de autoridad, sino una comisión que le iba a encargar. Era una comisión divina que Dios Padre le iba a dar a su Hijo Jesús. O sea que el Espíritu Santo, para que nos quede claro, nos capacita, nos guía,
y ahí estaba capacitando y iba a guiar a Jesús en su misión de traer buenas nuevas, de traer ese evangelio. ¿A quiénes? A aquellas personas que más lo necesitaban. ¿Que quiénes eran los que más lo necesitaban? Todo el mundo, ¿cierto? ¿Quiénes son los que más necesitamos hoy el evangelio? Todo el mundo, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta cómo está la situación, todo lo que vivimos es porque la gente se ha alejado del Señor. Entonces hoy tenemos que buscar más de Dios. Y este pasaje está muy acorde con lo que estamos viviendo hoy. ¿Listo? Sea que venía a traer ese mensaje ¿a quién? A los más necesitados. Dice también que a los pobres, ¿cierto? A los quebrantados de corazón, a los cautivos y los prisioneros. Y todo esto lo tenemos que entender muy bien de acuerdo a lo que se quería decir, ¿cierto? Porque él está hablando que iba a liberar a los prisioneros, no era que iba a sacar a todos de la cárcel, ¿cierto? Porque si no, no habría justicia, no. Ahí se refiere a otro tema que es el que vamos a hablar ahora. ¿Listo? O sea que Jesús mismo citó este pasaje también, acuérdense que lo leímos ahora al comienzo, cuando Jesús ya vino y estuvo en la tierra y que empezó su ministerio, él también leyó este pasaje, ¿cierto? Él lo leyó en la sinagoga de Nazaret. Cuando él iba a empezar ya a predicar, a hacer su ministerio, él lo leyó. Amén. Y declarando, acuérdense que él dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Vamos a leerlo para que lo entendamos. Lucas 4 del 16 al 21. Ya leímos lo que dijo Isaías 700 años antes, ¿cierto? Lo que dijo Isaías. Ahora vamos a ver lo que dijo Jesús 700 años después. Ese fue con el que empezamos. Que fue el pasaje con el que empezamos hoy el servicio dominical. Lucas 4 del 16 al 21. Lucas 4 del 16 al 21. Entonces lo que yo les decía, en el antiguo es la profecía y en el nuevo es el cumplimiento. Todo lo que pasaba en el antiguo era referido a Jesús. Amén. Todo. Amén. Y se cumple en el nuevo. Amén. Se cumple cuando viene Jesús. Lucas 4 del 16 al 21 dice, Lucas 4 del 16 al 21 dice así. Dice así. Fue a Nazaret. ¿Quién fue a Nazaret? Jesús. Entonces dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Y un sábado, entró en la sinagoga, como era su costumbre. ¿Cómo dice ahí? Como era su costumbre. Quiere decir que Jesús siempre acostumbraba ir al templo, ¿cierto? Amén. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Acostumbrarnos a que tenemos que ir. Él no fue ese día porque ese día estaba desocupado y pasó por ahí, voy a entrar a la sinagoga. No, él no estaba desocupado, él acostumbraba a ir. Y eso es lo que él nos pide también, que nos acostumbremos a que tenemos que venir a la casa del Señor. No es un domingo sí, otro domingo no, mañana sí, mañana estoy enfermo, me duele la cabeza, hoy me duele un pie. No, independiente de todo eso tenemos que venir a la casa del Señor. Entró en la sinagoga como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro de ¿quién? Del profeta Isaías. Entonces cogió el libro del profeta Isaías, el que había escrito ¿cuántos años antes? Como 600, 700. Como 700 años, pongámosle. Y al desenrollarlo, porque acuérdense que eso no eran libros como la Biblia que ustedes tienen ahí, sino que eran unos rollos, ¿cierto? Sí. Al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito así. Entonces empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, estaba leyendo Jesús, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Mire que es lo mismo que estaba en Isaías, ¿cierto? Igualito. Él mismo lo dijo, ¿cierto? Solo faltó una cosita, ahorita lo vemos. Luego, cuando él terminó de leer, enrolló el libro,
se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles y les dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Qué está diciendo él? Que ese pasaje era dirigido a él, ¿cierto? Que el Espíritu del Señor iba a estar ¿sobre quién? Sobre él. ¿Por qué? Porque lo había ungido y lo había mandado ¿a qué? A traer esas buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres, a los cautivos, ¿cierto? A la gente necesitada. O sea que con estas palabras Jesús se identificó como el que cumplía la profecía. La profecía se estaba cumpliendo en él. ¿Listo? ¿Como quién? Como Mesías, como el Mesías que había sido enviado para sanar y liberar y restaurar. ¿Listo? A eso vino él. Entonces empieza así: a anunciar las buenas nuevas a los pobres. Empieza, ¿cierto? Para anunciar buenas noticias ¿a quiénes? A los pobres. ¿Qué significa esto de anunciar las buenas noticias o el evangelio a los pobres? ¿Cierto? En este contexto la pobreza no se refiere únicamente a pobreza como física, ¿cierto? Pobres siempre han habido, siempre van a haber. En la Biblia dice que los pobres siempre los vamos a tener, ¿cierto? Eso lo dice Jesús. Siempre los vamos a tener, o sea que siempre van a existir pobres, ¿cierto? Entonces ahí dice, el contexto de la pobreza aquí es mucho más amplio, ¿cierto? Porque no se refiere solamente a la falta de recursos, a una persona no tener recursos, sino que también se refiere a la pobreza espiritual, ¿cierto? A aquellos que están espiritualmente pobres, gente que le falta ser más espirituales, conocer más del Señor, ¿cierto? O sea que esa pobreza no es solo física, sino también espiritual. La peor. Entonces a eso fue que él vino, a traer eso, Claro. porque es que el Señor no vino a hacer rico a nadie. No es que usted se hizo cristiano y ya se volvió multimillonario, no, a eso no vino el Señor. Él vino fue a traer otro mensaje, espiritual. Entonces el mensaje ahí de esa pobreza era espiritual, a eso decía. A anunciar buenas noticias a los pobres. Esas buenas noticias, ¿qué es? La palabra, a traerles la palabra a los pobres. ¿A los pobres de qué? De espíritu, a los pobres que están pobres espiritualmente. A eso fue lo que él vino. ¿Listo? Esas buenas nuevas y ese evangelio, es el evangelio, es la palabra del Señor. O sea que se refiere también a aquellos que han sido marginados, aquellos que han sido rechazados, que han sido oprimidos, ¿cierto? Jesús vino a ofrecerles esperanza y a restaurar su dignidad. O sea que en un mundo donde los débiles y marginados a menudo son ignorados, Jesús trae ese mensaje radical. En el reino de Dios los últimos serán los primeros, ¿cierto? Porque el Señor dice que tenemos que aprender su palabra. Hay gente que, muchos estamos hoy aquí, ¿cierto? Y conocemos y estamos conociendo al Señor, pero no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? De aquí en adelante hay personas que van a perseverar, que van a continuar. Hay personas que vienen hoy, ya no van a volver. Hay personas que llevan un tiempo viniendo y no van a volver por alguna circunstancia. Generalmente es porque se apartan de la palabra, ¿cierto? Pero entonces lo que tenemos que ver es quiénes sí realmente vamos a perseverar, ¿cierto? O sea que este llamado que el Señor dice a predicar esas noticias, esas buenas nuevas a los pobres, este llamado a predicar el evangelio a los pobres, nos desafía a nosotros también como iglesia. Porque nosotros como iglesia sabemos que hay mucha gente pobre espiritualmente. Y dentro de la iglesia también hay mucha gente pobre espiritualmente. Entonces nosotros también tenemos ese llamado a llevar ese mensaje, ¿cierto? A tanta gente que hay pobre espiritualmente. Nos recuerda que nuestra misión no es solo espiritual, sino también social. Nosotros también tenemos que ayudar a la gente, ¿cierto? Físicamente. Hay gente que realmente está pasando necesidades, ¿cierto? Y la iglesia como tal es llamada
a ayudar a estas personas, ¿cierto? O sea, nosotros estamos llamados a ser agentes de cambio, que llevemos esa esperanza a los demás. Y nosotros aquí en la iglesia siempre nos hemos preocupado porque sea así, ¿cierto? Nosotros buscamos ayudarle con lo que más podamos a mucha gente, ¿cierto? Ustedes saben que así es. Por eso nosotros tenemos que ser muy fieles también con la iglesia, porque mucho de lo que hacemos aquí, que llevamos ayudas, que llevamos mercados, que llevamos a los niños, que una cosa, que un regalo, cosas de esas que hacemos, todo eso requiere también un apoyo de la iglesia, ¿cierto? Y nosotros necesitamos ese principio de solidaridad de toda la iglesia. Tenemos que ser solidarios con la iglesia, ¿cierto? Y con los más necesitados, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es todo lo que cogemos es para acumularlo y no nos acordamos que hay gente que lo necesita, ¿cierto? Mejor dicho, todo lo que tenemos aquí lo estamos administrando. Usted va a rendir cuentas ante el Señor. Hay muchos que todavía no lo han entendido o no lo creen, pero la Biblia lo dice claramente. Vamos a rendir cuentas. Y usted va a rendir cuentas de cómo administró lo que el Señor le dio, ¿cierto? Si fue solo para su beneficio, si fue solo para su familia y su beneficio, o si realmente hizo la parte social que el Señor nos mandaba que hiciéramos y que Él hizo, ¿cierto? Sea que nosotros tenemos que buscar que prime sobre nosotros como iglesia el bien común, que sepamos que tenemos que ayudar a los demás, que tengamos siempre presente que somos administradores, ¿cierto?, de las cosas materiales que Dios nos ha dado. Somos administradores. O sea que debemos servir fielmente en los llamamientos de la iglesia. Tenemos que ofrendar. Hay gente que no le gusta que le digan que hay que ofrendar. Hay gente que no le gusta que le digan que hay que diezmar, ¿cierto? Hay gente que le choca. Hay gente que dice que no van a una iglesia porque les toca ayudarle a la iglesia, que porque hay que ofrendar, ¿cierto? Eso lo manda la Biblia, eso lo manda las Escrituras, hay que ayudar. ¿O cómo se va a sostener la iglesia? ¿Cómo sostenemos la iglesia? ¿Cierto? Se necesita que todo el mundo tenga esa parte social, ese principio de la doctrina social de la iglesia, que tiene que ver con la dignidad de las personas, con la primacía del bien común, ¿cierto? Con el destino universal de los bienes y la propiedad privada, ¿cierto? El principio de solidaridad, tenemos que ser solidarios, ¿cierto? No solo quedarnos que, ay, qué pesar, ay, no, sí, no, hay que hacer la labor, ¿cierto? Lo otro que el Señor decía era, a sanar a los corazones heridos. Entonces ya vimos que esos pobres a los que se refiere la Biblia, aunque había muchos pobres y siguen habiendo pobres, se referían a los pobres espirituales, porque lo que el Señor trajo fue una nueva enseñanza, la que no entendieron los judíos. Ellos no entendieron nada, ellos se quedaron con la enseñanza y las cosas que ellos le habían agregado a la palabra. Entonces por eso cuando el Señor les hablaba algo ellos no lo entendían y trataban de buscar que Él cayera, ¿cierto? Y le hacían preguntas simplemente para acocharlo, como para que Él cayera, ¿cierto? Siempre lo hacían así porque ellos no entendieron que Él lo que traía era un mensaje nuevo, renovado, para que la gente lo entendiera. Sanar a los corazones heridos, eso está en 61:1, ¿cierto? O sea, es como la segunda parte de ese versículo. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, ¿cierto? Acuérdense que Él ya dijo, me ha enviado a sanar, me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos. Es como otra partecita y la segunda, a los corazones heridos. ¿Qué consuelo tenemos nosotros de saber que Dios no es indiferente al dolor? El Señor siempre está consciente, ¿cierto? Y tratando de ayudarnos en todo. Él está muy consciente del dolor, del sufrimiento de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y Él lo que quiere es eso, traer ese consuelo, como dice ahí, traer ese consuelo, traer esa ayuda, ¿sí? Jesús, el ungido, el Mesías, vino a sanar los corazones rotos, los corazones heridos, ¿cierto? A traer consuelo a aquellos que lloran,
a restaurar el alma de los que han sido heridos por la vida, ¿cierto? ¿Por qué se puede herir? ¿Por qué se puede herir o romper el corazón? Por muchas cosas, ¿cierto? ¿Cierto que sí? O sea, que usted sienta dolor en su corazón puede deberse a muchas causas. De pronto alguna pérdida, ¿cierto? Alguna decepción. Hiere, ¿cierto? Hiere. Algún pecado, ¿cierto? Cuando usted cometió algún pecado y eso también lo hiere, ¿cierto? El corazón. Alguna traición o simplemente el peso de las dificultades de la vida. Todas estas cosas hacen que usted se le pueda romper el corazón. Las dificultades, las pérdidas, las decepciones, las traiciones, el pecado, todo eso hace que usted se le rompa el corazón. Sin embargo, en medio de estas circunstancias, vemos que Isaías nos asegura que Dios no solo está consciente de esto, no solo está consciente de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, sino que está activamente trabajando también para sanarnos, ¿cierto? Cuando usted empieza a leer la palabra y empieza a estudiar, usted empieza a tener más fe y usted empieza a sanar tanta cosa que tiene, ¿cierto? Pues si se deja tocar de la palabra, ¿cierto? Porque si usted empieza a estudiar la palabra y solo a leerla y no retiene nada y tampoco lo aplica, pues de nada te va a servir, ¿cierto? O sea que su sanidad, la que trae el Señor, no es superficial. ¿Por qué? Porque Él va al corazón de nuestras heridas y va a traer ¿qué? Una restauración completa. Nosotros como iglesia, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros? Los cristianos, los que nos reunimos y nos congregamos en nombre del Señor. Entonces nosotros como iglesia debemos ser refugio para los quebrantados de corazón, para la gente que está viviendo dificultades, ¿cierto? Para la gente que tiene el corazón roto, ¿cierto? Por algún problema, alguna situación que está viviendo. O sea que debemos ser un lugar donde las personas puedan encontrar consuelo, apoyo, sanidad. Que las personas cuando vengan a la iglesia, a nuestra iglesia, se sientan acogidas, ¿cierto? Que sientan que realmente hay ese amor por ellas, que van a encontrar una palabra de aliento, ¿cierto? Que van a poder ser sanas, que van a encontrar una palabra de apoyo y que también físicamente van a encontrar apoyo, ¿sí? Nuestras palabras, oraciones y acciones deben reflejar el amor que tenemos y la compasión de Cristo, el cual se acerca a los heridos para restaurar. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ya vimos a los pobres, ¿a quién más? A los corazones heridos, y a traer libertad ¿a quién? A los cautivos, a los prisioneros, ¿cierto? Vino a traer libertad a los prisioneros. Eso también lo tenemos que entender nosotros, ¿cierto? Isaías continúa diciendo que el Mesías ha sido enviado a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. Pero aquí también tenemos que ver a qué se refiere. No era que Él vino a sacar a todos los delincuentes de la cárcel, ¿cierto? No, eso no, porque no sería justicia. Cuando Él habla ahí de los prisioneros, se refiere a los que estaban en tinieblas, a los que están en tinieblas, a los que están prisioneros del pecado, a los que están prisioneros de otras cosas que no los acercan a Dios, ¿cierto? O sea que esta es una declaración poderosa de liberación. En la Biblia la cautividad y la prisión, cuando se habla de cautividad, cuando se habla de prisión, a menudo simboliza el pecado. Entonces ahí se está refiriendo al pecado. ¿Cautivos de qué? ¿Prisioneros de qué? Del pecado. Listo, entonces Él vino también con su palabra fresca y renovada, a liberar a la gente que estaba oprimida. ¿Se aplica para nosotros hoy? Sí, porque nosotros estamos oprimidos, ¿sí? Con el pecado, con esa esclavitud espiritual. O sea, Jesús vino a romper las cadenas del pecado. A eso fue que Él vino. La gente lo esperaba para otra cosa. Acuérdense que los judíos estaban esperando era que llegara un rey
con mucho dinero, mucho ejército, a liberarlos de los romanos. Eso es lo que ellos esperaban. Ellos no habían podido entender lo que decía la Biblia, lo que decía el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ellos creían que era algo físico, y mentiras, que era algo ¿qué? Espiritual. Todo lo que venía era espiritual. O sea, que vino a liberarnos de las cadenas del pecado, a liberar a aquellos que estaban atrapados en la oscuridad del mal, como hoy también lo vemos. O sea, que todo lo que estábamos viendo, aunque era para esa época, también se aplica hoy en nosotros, ¿cierto? La palabra del Señor, ¿a qué viene? A eso, a liberarnos del pecado, ¿cierto? A sanar nuestras heridas, ¿sí? O sea, que el pecado es una prisión en la que todos en algún momento hemos caído. Todos. Nadie se salva. Nadie es libre del pecado, ¿cierto? Nadie se salva de ese pecado. O sea, hemos estado en el pecado o alguna vez hemos caído en esa prisión, ¿cierto? Y esa prisión y ese pecado nos separa ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Nos separa. Cuando nosotros estamos en pecado o estamos pecando, nos separamos del Señor, ¿cierto? Conscientemente lo estamos haciendo, ¿sí? Nos separa, nos mantiene encadenados a hábitos destructivos, el pecado. Nos encadena a esos malos hábitos, a pensamientos oscuros y comportamientos dañinos. Pero la buena noticia del Evangelio es que Jesús ha venido a eso, a liberarnos del pecado, ¿cierto? A liberarnos de ese yugo, a liberarnos de esas cadenas, ¿cierto? De esa cárcel. Él es el que abre las puertas de la prisión y nos invita a salir a la liberación gloriosa de los hijos de Dios. O sea que esta proclamación de libertad no es solo para el futuro, sino para el presente. No es solo para después, no, sino para ahora, ¿cierto? El Señor nos está invitando a eso, a que nosotros dejemos el pecado, ¿cierto? A que nosotros salgamos de esa cárcel, de esas malas cosas. A eso Él viene a sacarnos con la palabra. O sea que Jesús ofrece libertad ahora mismo a todos aquellos que acuden a Él con fe, ¿cierto? Porque usted puede buscar del Señor pero sin fe. Entonces dice, usted tiene que buscarme a mí, pero creyéndome a mí. Usted tiene que buscar al Señor, pero teniendo fe en el Señor. Y nosotros como iglesia estamos llamados a proclamar esta libertad. Acuérdense que no son solamente los pastores, no son solamente los líderes los que van a llevar esta palabra, sino que somos todos. La Biblia no nos invita, nos ordena, el Señor nos ordena que debemos hacerlo todos, toda la iglesia. Debemos proclamar esa libertad, debemos llevar esa palabra, ¿cierto? Llevar ese mensaje de redención, ese mensaje de perdón, ¿sí? A todos aquellos que aún están atrapados en la oscuridad, que todavía están prisioneros en el pecado. Amén. Y ayudarles también a ellos con nuestra palabra, ayudarles a encontrar la luz de Cristo. Amén. Amén, amén. Bueno, ahora, ¿qué nos falta ahí? ¿Qué decía? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y en la Nueva Versión Internacional dice, a pregonar el año del favor del Señor. Ajá. El año del favor del Señor. ¿Cuál es el año del favor del Señor? ¿Ah? Eso está en Isaías 61:2. A pregonar el año del favor del Señor. Y este es un término que hace, en esa época, había cada 50 años, había un momento en que ¿qué pasaba? La gente recuperaba sus tierras. ¿Por qué recuperaban las tierras? Porque cuando se vendían las tierras, no era eternamente. Usted la vendía, pero usted a los 50 años la recuperaba. Volvían a ser suyas, ¿cierto? En ese año, que lo llamaban el año del jubileo, en ese año también soltaban a muchos Presos. no presos, no. Esclavos. Esclavos, ¿cierto? Los presos no, presos No, es preso presos porque no. si está preso es por algún delito. Por delito. ¿Listo? Esclavos. Soltaban esclavos. ¿Qué más hacían?
soltaban a los esclavos, retornaban las tierras y habían otras cosas que hacían. Y esa era una celebración que estaba en la ley de Moisés, y eso lo hacían ellos, ¿cierto? Y era cada 50 años que la hacían. Y ahí se perdonaban las deudas también. Entonces la gente que debía, ya no debía. ¿Listo? Se perdonaba. ¿Qué más pasaba? Y era un tiempo de renovación, era un tiempo de restauración para el pueblo de Israel. Y cuando Jesús predicó lo del año, que el año agradable del Señor había llegado, Él dijo, el año ha llegado. ¿Se acuerda que Él dijo, hoy, ¿cómo es? En Lucas, sí. ¿Cómo fue que dijo Lucas? ¿Hoy qué? Hoy se ha cumplido, ¿cierto? Hoy se ha cumplido esta palabra en mí. ¿Sí o no? ¿Qué Él decía? Entonces, cuando él menciona... El verso 21, sí, que se ha cumplido en mí, el 21. Cuando Él predicó ese año agradable del Señor, que Él dijo que había llegado, en lo que Él estaba diciendo que Él espiritualmente era ese año, que Él era, ¿cierto? Que ya había llegado ese año, que Él era, que era el día en que la salvación y los favores de Dios abundaban profusamente, ¿sí? Ajá. Todo eso que yo les estoy diciendo ahora está en la Biblia, está en Levítico 25, si ustedes lo quieren ver. ¿Qué decía en Levítico 25:10? Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Ahí está en la Biblia. O sea que lo que Jesús realmente estaba diciendo era, yo soy vuestro año de jubileo. Acuérdense que todo en la Biblia era espiritual. Hay cosas que no son espirituales, que son físicas, pero estas profecías son espirituales. Acuérdense que nosotros hemos estado estudiando cosas los miércoles, ¿cierto? Que estamos estudiando de parábolas y todo lo que realmente significa. Y yo sé que muchos hemos entendido ya qué quiere decir, porque a veces tomamos las cosas literales, como lo que decíamos ahora. Dice la palabra para libertar a los presos, y la gente, sí, para libertar a todos los presos. No, hay que entender qué es lo que quiere decir realmente la Biblia y a qué se refieren las palabras que están en la Biblia. O sea que cuando Él menciona esto, es el cumplimiento para Él de ese año. Quiere decir, yo soy ese año, yo, Jesús, soy ese año. O sea que ahí lo que se está cumpliendo es, lo que estamos viendo era que había una profecía y que Él era el cumplimiento. Profecía y cumplimiento, siempre hay una profecía y hay un cumplimiento. ¿En quién se cumple? En Jesús. O sea que Él trae un tiempo de gracia, Él trae un tiempo de perdón, de restauración para todos aquellos que creen en Él, ¿sí? Eso es lo que Él quería decir que traía. O sea que nosotros en Cristo encontramos que una nueva vida, eso es lo que Él está diciendo, ustedes en mí encuentran una nueva vida. Yo soy ese año de restauración, de nueva vida para ustedes. Nuestras deudas son perdonadas, nuestros pecados, y somos liberados de esa esclavitud del pecado. Acuérdense que cuando Jesús vino y Él murió por nosotros, ¿cierto? Cuando Él murió y resucitó, Él lo que hizo fue, ¿para qué murió? Para perdonar nuestros pecados, porque si no hubiera sido así, nadie se salva, ¿cierto? Nadie se salva. Entonces Él lo hizo para cargar con todos nuestros pecados, para podernos salvar, y resucitó también para darnos esa vida eterna. O sea que el año de la gracia del Señor también nos recuerda la urgencia de nuestro llamado como creyentes. Nosotros como creyentes somos llamados, ¿cierto? ¿A qué? A recibir esa gracia, a recibir esa salvación del Señor. Ese es el tiempo de la gracia, el tiempo en que Dios está extendiendo sus manos para salvarnos. ¿Cierto? Para que todo el mundo fuera salvo, pero cada uno de nosotros tenemos que aceptar esa salvación. Si nosotros no lo aceptamos, no. Hay gente que no la aceptó, hay gente que no la acepta y no la va a aceptar, ¿cierto? Pero usted tiene que tomar esa decisión. Él dice, yo vine para que usted tenga salvación, pero usted
tiene que aceptar al Señor para que sea salvo. Y cuando digo aceptar al Señor, no es lo que se acostumbran en iglesias que salen al frente, que acepto al Señor, que lo recibí y salen para la casa a hacer lo mismo. No, aceptar al Señor es realmente tener un cambio, ¿cierto? Realmente tener un cambio interno, espiritual, un cambio donde usted ya eres una nueva persona, ¿cierto? Ya no es la misma de antes. Y nosotros no podemos posponer nuestra respuesta a su llamado, ni de las personas. Hoy es el día de la salvación, dice el Señor. ¿Sí? Hoy es el día de la salvación. Y ahora, lo otro que decía era, él decía que era el día de la salvación, pero también decía que era el día de ¿qué? Que era el día de la venganza, ¿cierto? ¿Se acuerda que decía que era el día de la venganza? ¿Dónde decía eso? En Isaías, ¿cierto? Lean en Isaías los que lo tienen ahí, y él decía así: a proclamar el año, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Sí o no? Así decía. Y en la Nueva Versión Internacional dice: y el día de la venganza de nuestro Dios. Pero si ustedes leyeron ahora, cuando él llegó y tomó el libro y tomó los rollos y leyó Isaías, ¿cierto? ¿Qué le faltó a él leer ahí? ¿Se acuerdan qué le faltó? ¿Se acuerdan? Él dijo, el Espíritu, eso fue ya en Lucas, ¿cierto? En Lucas dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Eso está en Isaías, ¿cierto? Allá también dice lo mismo. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Eso también está en Isaías. A poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Eso también está en Isaías. Pero mire que él aquí no habló de ¿qué? De la venganza. ¿Por qué no habló de la venganza? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que el Señor se le olvidó o qué? No se le olvidó, ¿cierto? Porque él tiene el control de todo, él sabe qué era lo que estaba diciendo, ¿cierto? ¿Listo? Entonces mire que es muy interesante notar que Jesús en la sinagoga, cuando citó a Isaías, él omite la frase, el día de la venganza de nuestro Dios. Él la omitió. ¿Por qué lo omitió? ¿Por qué razón? O sea, esto no es que sea una negación de la justicia de Dios, ¿cierto? De la justicia divina. No quiere decir que Él no va a hacer justicia, que el Señor no va a hacer justicia, sino una indicación de que, primero, la primera venida, que fue la que ocurrió cuando Él vino, ¿cierto? Que es la primera venida, está marcada ¿por qué? Por la gracia, por el perdón, por la misericordia. Pero la venganza y el juicio no eran ahí. ¿Van a ser cuándo? En la segunda venida. ¿Listo? Entonces por eso está diciendo, hoy se está cumpliendo, hoy vine a traer eso, la salvación, la gracia. No digo lo otro. ¿Por qué? Porque lo otro, la venganza, va a ser cuándo. El juicio va a ser cuándo. En la segunda venida. En la segunda venida, que va a ser en cualquier momento, ¿cierto? O sea, nosotros no tenemos nada comprado. Usted está hoy aquí, no sabemos qué pase ahora. Ustedes lo han vivido. Yo no sé si han visto noticias de cosas que han pasado, ¿cierto? Por ahí hay una gente celebrando en una fiesta y ya van como 220 muertos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Gente que ¿qué se iban a imaginar? Que ese era lo último que iban a hacer, ¿cierto? Entonces nosotros por eso tenemos que estar preparados. La venida del Señor, la segunda venida, la Biblia dice que ni el mismo Jesús sabe, pero por lo que estamos viviendo parece ser que es muy pronto, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar ¿qué? Preparados. Nosotros como iglesia sabemos que habrá un día en que vamos a ser llamados a rendir cuentas, ¿cierto? Estamos en este momento en el tiempo de la gracia, pero también tenemos que recordar que Dios es un Dios justo, que lo que usted hizo, usted va a responder por lo que haga, ¿cierto? Y habrá un día en el que todos seremos llamados a rendir cuentas al Señor, y debemos nosotros como iglesia predicar ese amor,
de la gracia de Dios, pero también debemos ser fieles a proclamar la realidad del juicio, ¿cierto? Que es lo que no le gusta a mucha gente. Hay gente que le gusta ir a esa iglesia donde le dicen que Dios los ama, que Dios los perdonó, que ya no tienen nada que hacer, que listo. Pero cuando empiezan a confrontarlos con el pecado, a decirles, no, es que sí va a haber un juicio, es que usted se va a condenar, es que va a pasar esto, es que nos va a pasar esto, la gente ya no le gusta, ¿cierto? Porque la gente quiere escuchar lo bonito del Evangelio, que Dios te ama, que Dios es amor, que paz, felicidad, pero no saben que el Señor también castiga, ¿cierto? Que el Señor también va a juzgar al final. La venganza de Dios, o sea, no es, aunque eso no es muy popular porque la gente no le gusta escucharlo, pero sí es un mensaje bíblico. Va a existir esa venganza. O sea que nosotros debemos predicar esto también con humildad, que la gente lo entienda, con compasión, recordando que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Aquí todos hemos escuchado el mensaje de salvación. Y eso no quiere decir que todos nos vamos a salvar. Va a pasar, alguna cosa va a pasar, ¿cierto? Porque si no hay arrepentimiento, no hay nada, ¿cierto? Dios no quiere, si nosotros nos vamos para el infierno, no es porque el Señor nos quiera mandar, es porque usted decidió eso. Porque el Señor nos dio la salvación, puso la gracia, esto es así, síganme, hagan lo que yo digo, sean mis amigos, sigan mis mandamientos. Aplíquenlos, practíquenlos, pero si usted no lo hace, ¿quién es el que se está condenando? Usted. ¿Listo? O sea que debemos practicar y predicar la palabra de Dios, que es la palabra de verdad, que es la que estamos predicando aquí en la iglesia, la palabra de verdad, no palabra de mentira, esas palabras que le añaden y le quitan cosas para suavizar el evangelio, no, la palabra de verdad, ¿cierto? Consuelo y restauración. ¿A qué vino? A consolar a todos los que están en duelo. O sea que esta es un recordatorio del corazón compasivo de Dios, ¿cierto? Él ve nuestro dolor y sufrimiento y su deseo es consolarnos. ¿Listo? Amén. Entonces hoy hemos sido invitados a esto, ¿cierto? Nosotros como iglesia tenemos una misión también, de llevar esta palabra a mucha gente. A veces estamos quietos, no salimos, no le hablamos a la gente, pero el Señor quiere y nos ordena, nos lo manda, que debemos llevar este mensaje. Amén. ¿Para qué? Para que mucha gente realmente reciba este año de la gracia del Señor. Amén. Que reciba esta bendición de la salvación del Señor. Ya lo otro es que las personas no quieran, lo otro es que las personas lo rechacen, pero eso no importa para que nosotros lo hagamos, porque así va a pasar. ¿Listo? Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar para que terminemos este momento, este mensaje, este momento de la palabra del Señor. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque hoy nos has permitido recordar que tú eres nuestra salvación, que tú eres nuestro año de gracia, que tú quieres hacer muchas cosas por nosotros, Señor, que has venido para darnos salvación, para liberarnos del pecado, para curar nuestras heridas, para salvarnos de lo malo, para que recibamos tu salvación, para que no perezcamos en el infierno. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es clara y nos invita a que sigamos tu palabra, pero también nos invita a que no nos podemos quedar con eso. Tenemos que ir también a llevar esta palabra a mucha gente que hoy en día lo necesita, mucha gente que está viviendo en prisiones de pecado, mucha gente que tiene muchas heridas en su corazón, muchas personas que viven atormentadas por las cosas malas. Y queremos, Señor, que nos permita nosotros poder cumplir esta misión, Señor. Que nos anime, Señor, que nos lo recuerde en todo momento, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque hoy vamos a salir de aquí con una palabra nueva, renovados, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, que viniste porque ya había sido anunciado por Dios.
y que estuviste en la tierra, Señor, y que nos salvaste de todos nuestros pecados, Señor, y que nos has dado vida eterna, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Agradecemos, Señor, por todo lo bueno que has hecho en nosotros, Señor. Te agradecemos por estar hoy aquí, Señor, por habernos prestado la vida, Señor. Te agradecemos porque estamos con nuestra familia, Señor, porque nos has dado alegría, nada nos ha faltado, Señor. Estamos bien, gracias a ti, Señor. Y te pedimos que esta semana, Señor, también nos cuides, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en todo, en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Ayúdanos con nuestra familia, que nada nos falte, Señor. Sabemos que es tu voluntad, tú sabes todo lo que necesitamos, pero lo único que te pedimos, Señor, es que no nos dejes apartar de tu camino, Señor. Que todos los días crezcamos más espiritualmente, que todos los días conozcamos más tu palabra y que todos los días mucha más gente conozca de ti por medio de nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, porque eres bueno. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. Amén y amén, y démosle un fuerte aplauso al Señor.